la nube. Y después voy a compartir pantalla y vamos a iniciar esa clase. ¿Ya alcanzan a ver la pantalla? Bueno, parece sí. Ups. Bien, entonces ordené las plantas un poco también por su efecto. Entonces primero unas plantas que sirven para los resfríos y la tos en general, porque tienen efecto o propiedades mucolítico, descongestionante o expectorante. Esos son sinónimos, significa todo lo que... O sea, generalmente cuando estamos resfriadas o resfriados, entonces las vías respiratorias se llenan con moco, se llenan con flema, entonces lo que va removiendo esa flema, lo que va reduciendo los flemas, o también la otra posibilidad es que hace más líquida esa flema, entonces por eso también se remueve, se sale más fácil de la vía respiratoria, entonces por eso significa todo lo mismo. Mucolítico, descongestionante o expectorante significa que limpia otra vez la vía respiratoria de esa flema. ¿A alguien se le abrió el micrófono? Dime si me equivoco. Angélica parece, se le abrió el micrófono. Ya, después, cualquier tejido que está con problemas se inflama. Cuando hay tejido inflamado en las vías respiratorias, entonces se achica el espacio donde puede pasar el aire. Por lo tanto, si los bronquios están inflamados o los pulmones mismos están inflamados, tenemos mucho problema de respirar, como lo vimos ahora también con el COVID, que produce mucha inflamación y por eso la gente tiene tanto problema para poder respirar. Y además, como es un virus que causa los resfríos o la gripe o el COVID, entonces si hay plantas que tienen un efecto antiviral, mejor todavía. Y también generalmente cuando las vías respiratorias están con un virus, entonces las bacterias tienen bastante facilidad también a sobreinfectar. Entonces, si la flema se vuelve verde, por ejemplo, eso indica que empezó con virus, pero después las bacterias aprovecharon y sobreinfectaron también. Entonces, plantas que sean antisépticos y antivirales, entonces ayudan mucho también en combatir ese resfrío o esa tos. Entonces, mi planta preferida es la hierba del paño. Crece aquí en la zona, camino a Santa Juana, por ejemplo, le gusta mucho el terreno arenoso, entonces ahí en el lecho del Biobío, donde ahora ya no hay agua, digamos, sino plantas y hasta casas, pero ahí en forma silvestre sale esa hierba del paño. La mejor parte es la flor, también se pueden usar las hojas, pero las hojas son bastante menos efectivas. O sea, la flor es mucho más trabajo para cosecharlo, porque hay que ir flor por flor y todos los días, pero rinde bastante, rinde bastante. Y, perdón, estoy dejando entrar personas. Entonces,
La hoja obviamente es bastante más fácil para cosecharla, hojas bastante grandes, ah, pero eso, digamos, las flores son mejores, es preferible cosechar las flores. El efecto medicinal es, como lo dijimos anteriormente, calma la tos de origen que sea calma tos de resfrío, tos seca, tos de fumador incluso, y además es expectorante. Y no tiene efecto indeseado, por eso también es una muy buena planta para niños. Después creo que tenemos un capítulo especialmente para la pediatría, para niños, entonces ahí vamos a volver a ver esa planta. Ah, Daniela tiene el micrófono abierto. Ya, la hierba del paño, ¿cómo reconocerlo? Porque si bien crece, la foto a la derecha, por ejemplo, puede ser aquí del borde del río, del río Biobío. Entonces, la hierba del paño, en el primer año de su ciclo vital, forma así como una lechuga, con hojas, depende mucho de la fertilidad del terreno y el espacio que tiene la planta. Pero las hojas pueden tener hasta medio metro fácilmente y son muy terciopelados, son gruesos, pero muy finos, no son ásperos, son realmente ah, como, ay, ¿cómo se llama ese género? Ay, se me olvidó. Pero Terciopelo. sí, terciopelo, gracias, justamente eso. Son como terciopelados y por eso en el campo a veces también reemplazan el papel confort, porque realmente son suavecitos. Así que ni por nada lo pueden confundir con una hoja de borraja, que de repente tiene similitud, pero la hoja de borraja, por ejemplo, es tremendamente áspera, así que no la van a confundir. En el segundo año, la planta forma así como una barra, como lo ven en la foto de abajo y a la derecha. Esa barra puede medir hasta 2 metros, incluso se puede dividir. Y esa se llena después con flores amarillas. Entonces, y todos los días se abren varias flores, 10, 20 flores diferentes. Entonces, si van cosechando todos los días, entonces en una temporada de una planta pueden tener bastante buena cosecha. Y en el segundo año, después a veces la planta se muere y vuelve a brotar de semilla. O a veces también se puede podar porque la parte donde crecieron las flores, eso como que va secando, va formando semilla, pero abajo vuelve a brotar de nuevo. Entonces uno puede cortar la parte seca, la parte que ya se murió, guardar la semilla o esparcirla para que vuelve a seminar, a crecer. Entonces, ahí después vuelve a crecer, aunque se muere una planta, pero vuelve. Y también la planta otra parte donde crece mucho es la cordillera en lugares donde hay lava. Anita Nancucheo tiene el micrófono abierto. Eso, entonces en tierra volcánica también la hierba del paño es una de las primeras que crecen. Entonces, en el comercio lamentablemente se encuentra relativamente poco, pero al último traten, y yo también les prometo en la clase presencial, yo les voy a llevar semillas de hierba del paño. Entonces eso lo pueden tirar ahí nomás en una tierra arenosa que tengan y no necesita mucho cuidado. Lo único, eso, necesita una tierra arenosa. No, lo único que no aguanta es
agua estancada por mucho tiempo. Entonces, por eso tiene que crecer en terreno de arena, porque en arena escurre rápidamente el agua, no se queda más que un día, 2 días, una poza de agua, pero en tierra credosa, digamos que mantiene la humedad por mucho tiempo, entonces ahí la hierba del paño no le gusta crecer. Entonces, como le digo, me detengo bastante tiempo de hablar de la hierba del paño, después con las plantas para niños igual, porque realmente los resultados que he visto es súper bueno, ah, es muy agradable en el sabor, es medio dulzón, am, entonces por eso le hago harta propaganda. Pero si no hay acceso a la hierba del paño, otra planta muy recomendable son las Lo estoy malvas. revisando. A ver. ¿Su nombre? El Redmi 9T tiene el micrófono abierto. Bien, entonces las malvas son mucho más accesibles que la hierba del paño. Hay varias malvas. En la foto se ve la malva chica, y es la de arriba, que se llama malva chica porque simplemente tiene las flores chiquititas en relación a la hoja. La hoja puede tener un diámetro así como de 10 centímetros y la flor tiene como 1 o 2 centímetros. Es más o menos chica y generalmente también pálida. Y la malva silvestre, que es la foto de abajo, esa tiene la hoja más o menos del mismo tamaño que la malva chica, pero en relación tiene la flor como de 2-3 centímetros, incluso un poco más, puede llegar casi a 5 centímetros, y es más de color rosado o color malva, ese típico color así como un rosado lila, con un toque de lila. Eso es el típico color de las malvas y por eso también le dicen como color malva. Entonces también es muy descongestionante, por eso calma la tos, porque la tos en el fondo es un mecanismo para sacar la flema de los bronquios, de remover la flema hacia arriba, para que uno lo pueda eliminar después a través de la nariz o incluso a través de la garganta. También la malva es muy antiinflamatoria y calma pasiones, entonces sirve para tos productiva o tos seca, porque la tos seca causa irritaciones, entonces las malvas calman eso. Y también es una planta ideal para niños, para personas ancianas, para personas que tienen que tomar mucho remedio, porque igual que la hierba del paño, no tiene contraindicaciones. Y la tercera malva, que también se usa mucho, es el malvavisco, y en muchos jardines lo tienen como una planta ornamental. Es también una barra y puede tener también más que 2 metros de altura y tiene flores grandes, vistosos, de color así como púrpura, color malva, blanco. Sí, esos son como los colores típicos del malvavisco. Y también tiene las mismas propiedades como las otras dos malvas que mostré. Y después tenemos la melisa, que hablamos del tema nervioso, que acuérdense, la melisa también de repente la llaman malva de olor, pero en el fondo no es ni toronjil, que también se llama melisa, ni es una malva, sino es botánicamente un geranio, solamente el nombre popular es así muy diversa, entonces eso se puede llamar malva de olor, o melisa, o malva citronela, o malva rosa, también le conozco el nombre, entonces
planta a mano derecha, entonces eso es para los nervios y no es para la tos. Y las Consulta, 7 venas, ¿sí? la consulta de la malva también se ocupa solamente en la flor. Ah, del malvavisco, no, perdón, se usan flores y hojas. Flores y hojas. Sí, de todas las malvas se usa la flores y la hoja. Sí, qué bueno que me hizo esa pregunta porque se me olvidó mencionar y de repente tienen que fijarse muy bien porque con mucha humedad en el aire, las hojas de las malvas se infectan con mucha facilidad con hongos. Los hongos, ¿se acuerdan de la primera clase? Los hongos se notan con mancha café. Entonces, el lado de abajo de las malvas, de repente se llena así con punto café. Entonces ahí las hojas están enfermas y ya no se tienen que usar. De todas las malvas tienen ese problema, que cuando están con mucha humedad, y eso es así ahora en invierno, entonces fácilmente se infectan. Entonces tienen que usar las hojas nuevas, así, por ejemplo, aquí al lado de la malva chica, alrededor de la hoja, perdón, de la flor, se ven unas hojas nuevas, entonces eso pueden usar porque las hojas nuevas generalmente todavía no se infectan. Y lo que es muy buena es usar las flores, porque la malva es increíble. La malva tiene una cantidad de flores enormes y las flores se desarrollan con mucha velocidad, tan rápido que el hongo queda atrás, el hongo no los alcanza. Entonces incluso si tienen así como un arbustito, una mata de malva, sea malva chica, sea malva silvestre o sea el malvavisco, entonces pueden cosechar, por ejemplo, flores en la mañana y en la tarde ya otra vez hay flores nuevas. En la tarde incluso pueden volver a cosechar. Es tan rápido, es tan potente el desarrollo de las flores y eso, digamos, si tienen problemas de contagio por el hongo, entonces las flores no hay ningún problema, pueden usar las flores y las flores tienen la misma propiedad como la hoja. Entonces ahí la tercera planta que me gusta mucho, que conozco muy bien los efectos y son muy buenos, es las 7 venas. Las 7 venas también es una maleza que crece en muchísimas partes, igual que la malva en el fondo también crece silvestre, crece como maleza. Entonces en las 7 venas se usa solamente la hoja y también es descongestionante y también es antiséptica y Sí, ¿sabes lo mejor? De repente me vino un tweet. Jerez tiene el micrófono abierto. Entonces, el efecto especial de las 7 venas, quizá lo conocen para las heridas, porque es antiséptico y cicatrizante. Pero no tenemos que olvidar que si tenemos una bronquitis o una infección viral de las vías respiratorias, entonces también hay como heridas internas. Incluso muchas veces si nos sonamos fuerte la nariz, pueden salir rastros de sangre. Si tenemos una bronquitis obstructiva con una flema así como bien verde, muchas veces también hay rastro de sangre y donde sale sangre quiere decir que hay heridas. Entonces, la 7 venas es muy buena en ese caso porque me ayuda a matar bacterias que pueden sobreinfectar y me ayuda a cicatrizar. Entonces me sella, me cierra otra vez ese tejido dañado. Y como más encima tiene un efecto descongestionante, entonces igual me ayuda a limpiar, a expectorar toda esa flema que puedo tener adentro de mi vía respiratoria. Entonces, y también es una planta que no tiene efecto indeseado, así que también ideal para niños.
Después, dentro de las plantas descongestionantes que calman la tos, también tenemos esa planta autóctona, el radal, que es netamente chileno. Se usan las hojas y también, igual que la hierba del paño o las otras que nombré, sirve para la tos, el catarro, la bronquitis, calma la tos también de origen que sea, o sea, por eso también para el asma, para la tos de fumador, para el tos de bronquitis o tos de resfrío común. Y también es antiinflamatorio, me ayuda un poco a dilatar los bronquios, por eso es especialmente bueno para los asmáticos, y también combate microbios, o sea, bacterias. Entonces, por eso también, o sea, ideal todos sus efectos para problemas de la vía respiratoria. La única precaución con el radal en dosis un poco más elevada puede causar diarrea, o sea, eso, digamos, tengo que observarme. Si me está dando diarrea, quiere decir que ya estoy un poco exagerando con la dosis, o en niños chicos puede ser con mucho menos, entonces ahí es mejor después cambiar la planta, o desde un comienzo mezclarlo con planta. Además, el radal no tiene un sabor muy bueno, es un poco áspero, es un poco amargo, entonces lo puedo mezclar con las otras plantas para reducir la dosis y para mejorar un poco el sabor. Y también bastante conocido, muy usado aquí en Chile, es el palto. Ahí se usan las hojas, se pueden usar también los cuescos. Falta, ahí esa parte tendría que poner todavía que también el cuesco sirve. Y eso, digamos, como es el capítulo de hoy día, es para los resfríos, para la tos, pero el palto también, o sea, la misma hoja del cuesco, se pueden usar para menstruaciones escasas o menstruaciones dolorosas, entonces eso también lo hace automáticamente contraindicado durante el embarazo y también por seguridad durante la lactancia. Entonces, aquí en Chile, las hojas de palto o el cuesco se usa en la medicina popular para la tos, pero en países como Perú y Bolivia usan el cuesco como abortivo. Y en estudio en laboratorio en Chile ha mostrado que efectivamente causaba contracciones del útero, entonces es cierto que que puede tener efecto abortivo. Lo hicieron con útero de ratones de laboratorio o ratas de laboratorio, pero igual, o sea, se avala el conocimiento de la medicina popular y el cuerpo del palto o de la palta, mejor dicho, puede ser abortivo. Y el consumo de la palta, esa parte verde, digamos, cremosa, ese no presenta ningún riesgo, pero tampoco no tiene el efecto para la tos. Y la borraja, todavía quiero mencionar, ahí son hojas y flores lo que se usa, incluso con las ramas y todo eso, o sea, en el fondo toda la parte aérea, y también se usa para las molestias de la gripe, de la tos, de resfrío, dolor de garganta, fiebre también en general. Y también la borraja sirve para dolores menstruales, entonces como ya lo mencionamos, todo lo que favorece la menstruación automáticamente está contraindicado durante el embarazo. Entonces los efectos de la borraja son antiinflamatorios, o sea, no es muy mucolítico, pero sí antiinflamatorio, entonces me ayuda a través de esa función. También ayuda a limpiar, es depurativa, porque es diurética, o sea, hace hacer más pipí, y eso también es un buen efecto en los resfríos, porque como generalmente es un virus que nos invade y nuestro sistema inmunológico
que tiene que combatir el virus. Entonces, eso produce toxinas, produce desechos, los virus muertos, por ejemplo, en nuestro cuerpo, se tienen que limpiar, se tienen que eliminar, y eso se hace a través de la orina. Así que plantas con efecto diurético también son muy bienvenidos porque ayudan a depurar. Y diaforético significa que baja la fiebre, entonces generalmente también en un resfrío, a veces tenemos la temperatura un poco elevado, no lo tenemos que combatir desde el primer momento, pero si permanece ya 2 días, 3 días, entonces ahí ya podemos tratar de bajar la fiebre con plantas suaves, así como la borraja, y otros que después lo vamos a ver al final. Entonces eso, como mencioné, todo lo que favorece la menstruación, entonces no lo tengo que tomar durante el embarazo, que es el caso de la borraja, y además también tiene otras sustancias que pueden dañar un poco el hígado, entonces por eso también la recomendación es la borraja no usarlo por mucho tiempo, sino así como saltando día por medio, o mezclado con otra hierba, o simplemente no exagerar con la dosis. También por eso mismo, por esa sustancia que puede tener que dañan un poco el hígado, entonces personas que tienen problemas hepáticos, sea hepatitis, hígado graso, que tienen que tomar mucho medicamento y por eso también el hígado está con algún daño de repente, entonces mejor que eviten la borraja. Y otra advertencia, la hoja de la borraja o la borraja en general, como ven en la foto, tiene unas espinas, pero súper desagradable, y eso causa alergia a muchas personas. Así que eso también, manipularlo, por ejemplo, con guante, si está hervida o si está en agüita, entonces ya no, ahí como que se disuelven esa espina porque son como minerales, entonces se disuelven en agua caliente, entonces ahí ya no es problema. Pero para cosecharla hay que tener cuidado porque eso, digamos, puede causar alergia a la piel y bastante fuerte. El anís también muy conocido para la tos, que también porque es muy mucolítico. Además, como ya lo hemos visto, ayuda mucho en la digestión, evita los gases y aumenta también la leche materna. También para el hipo, pero ahí Perdón, no tengo perdón, le hago experiencia. una consulta. Sí, La esa planta y creo que viene otra y después abrimos para las preguntas. Entonces el anís, que seguramente ya lo han escuchado, tiene cierta toxicidad, de repente pegan el grito al cielo para bebés. En Alemania igual se usa en bebés, pero eso con moderación. Y también para adolescentes y para embarazadas, porque el aceite esencial del anís tiene algunos efectos sobre las hormonas femeninas, entonces bebés todavía no tienen que formar muchas hormonas sexuales. En los adolescentes, como todo está empezando con las hormonas sexuales, entonces tampoco no hay que interferir mucho de afuera. Y las embarazadas están también en estado muy cambiante de hormonas, entonces tampoco no hay que trabajar o cambiar eso con plantas como el anís. Entonces por eso no es que con una taza de anís van a causar problemas grandes, pero vuelvo a insistir en eso de la dosis elevada. Si toman 2, 3 tazas al día y no todos los días lo mismo, entonces no van a tener problemas. Y en bebés, siempre respetar la concentración para bebés. O sea, si
según el peso corporal, toman proporcionalmente menos que un adulto. Y el anís estrella viene de otra planta, es un árbol, mientras el anís de la pepa chica, de la semilla chica, es como un pasto, pero las indicaciones, la composición química de su aceite esencial es el mismo, y también la precaución, las indicaciones son las mismas. Y el hinojo es familiar, es como un primo del anís, tiene propiedades medicinales similares, pero no tiene contraindicación. O sea, en vez de anís, siempre es preferible usar el hinojo. Bien, ya. Ahora sí las preguntas. Le preguntaba que si las personas alérgicas podían, perdón, a las flores azules, podían tomar el anís, todas estas plantitas que tienen las flores azules. Mira, La las borraja, alergias más que nada. es súper complicada porque es súper individual. Yo puedo ser alérgica a una planta y a la otra no. Entonces, pero también es un buen alcance para profundizarlo. Lo mejor es hacer un test antialérgico. A ver, voy a pausarla, compartir para que me ven. Ya, ahora me ven, ¿cierto? Entonces, con cualquier cosa, con crema, con aceite, con agüita, si tienen la sospecha de ser alérgico, hagan un test aquí. Aquí en el antebrazo, esa piel es muy fina. Entonces, pueden refregar la planta o pueden hacer el agüita, es mejor todavía con el producto que uno piensa consumir. Entonces, con el producto empapan aquí y lo dejan unos 10-15 minutos. Si no hay enronchamiento, si no hay picazón, si no hay nada, lo más probable es que realmente no sean alérgicas y lo pueden consumir. Pero a veces también hay alergias que son solamente a través del sistema digestivo. Entonces ahí se van a dar cuenta recién si lo toman. O sea, si es alergia a la piel, generalmente el cuerpo reacciona con enronchamiento o con picazón. Si son alérgicas a través del sistema digestivo, o van a tener ardor al estómago o hinchazón del estómago, o en el peor de los casos, vómito, porque el cuerpo quiere botar lo que le hace mal. Si es en el colon, van a reaccionar con mucho, generalmente con mucho aire, van a tener flatulencia. O también algún sonajera de tripa. Entonces ahí también tienen que observarse y si se dan cuenta que siempre si toman, qué sé yo, borraja, le pasa eso, entonces pueden ser alérgicos. Y como les digo, generalmente no es contra el color. Puede ser que el colorante que hace el cierto color de ciertas plantas, de ciertas flores, que sean alérgicos contra ese colorante. Entonces ahí, contra toda la planta con el mismo color, van a ser alérgicos. Pero generalmente es otro tipo de sustancias que están dentro de la planta. Entonces generalmente es alguna familia botánica contra cual son alérgicas, o puede ser que es una sola especie contra cual son alérgicas. El tema de las alergias es muy, muy complicada, es muy, muy individual, y por eso la autoobservación es tan importante. Muchas gracias. Pero eso, digamos, lo mejor es siempre cuando sospechan o cuando también en el comercio, cuando compran una crema nueva, prueban primero aquí para estar seguro que no estén alérgicos. O también aquí en el pliegue, aquí generalmente en toda esa parte la piel es muy fina. Aquí arriba la piel, como está expuesto al sol, ya es mucho más firme, tiene más pelo,
todo eso, esa piel es menos reactiva. Pero la piel aquí, como es más fina, entonces reacciona con más facilidad. Entonces ese test antialérgico siempre es muy recomendable. Ya, entonces voy a tratar de volver a... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Profe, ¿cuál es la planta, para qué sirve la planta, la maca? La planta la mata, pero Sí. mata en general, no sé, no conozco ninguna planta que se llama mata. La mata es la parte aérea de la planta. Cuando una planta no crece como árbol o como arbusto, generalmente lo llaman mata. Ah, ya, que, La forma bueno, de crecer se llama mata. Entonces, ah, yo pensé que y era una planta. no, es la forma de crecer. O sea, cuando no es así como con leña muy dura, sino así como más esparcida, más finita, como la menta, como el toronjil, como todo eso, entonces ahí lo llaman mata. Ah, es que yo compré un polvito que se llama maca y dijeron que era muy bueno es antiinflamatorio y todo eso. Entonces, eh, por eso era mi pregunta, porque yo tampoco conocía esa planta. Ya, yo tampoco, pero a lo mejor puede mandar una foto y ahí vemos. Foto del polvillo, Ah, es un porque polvo. sí, lo compré como polvo. Ah, ya. Se Ah, parece, no, se parece, entonces, ¿ah? Se parece mucho a la canela en polvo. ya. No lo conozco para nada, entonces. Ah, ya, ya, ¿No sí, ese era será mi... maca? Maca con C, maca. Sí, no sé, no, la verdad las cosas la compré, no me fijé. ¿Pero tú la conoces también? He oído nombrarla, pero no la conozco, pero pensé que le había escuchado mal la profesora. Ah, sí. Yo, maca con C, la conozco, sí, es una planta peruana. Ah, Pero mata con T, como mata, no. voy a tener que ir entonces donde la compré para ver y anotar las propiedades, porque no me acuerdo. Yo lo único que Sácale compré fue... foto nomás, vaya con su celular y saca fotos. Más Ya, fácil. ya. Ok, gracias, profe. Ya, voy a tratar de combatir otra vez. Ya, me alcanzan a ver, ahora cambió otra vez. Ahí, ya, ahí sí, parece. Bueno, las preparaciones, toda esa planta que mencioné ahora, ah, lo podemos tomar en infusión o en cocimiento. Esa parte ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Cuando son partes finas, como siempre las flores, como las hojas de todas las plantas, menos el radal. El radal tiene hojas muy duras, entonces las hojas del radal necesitan cocimiento. Entonces, esa es la diferencia. Con agüita se hacen con parte fina y cocimiento se hacen con parte tosca. Y es siempre recomendable en el tema de las molestias de las vías respiratorias, siempre lo más preferible es tomarlo como agüita y así ingerir más líquido, porque generalmente consumimos demasiado poco líquido y como les digo, como el causante de un resfrío, de la gripe, del COVID, son virus, hay moco, hay flema, que es líquido también, que tiene que eliminarse con líquido, que tiene que combatirse también con líquido, con orina para sacar los desechos, las toxinas que producen esos virus. Entonces necesitamos
mucho líquido para combatir y para subsanarnos otra vez de los resfríos, de las molestias de las vías respiratorias. Entonces, por eso, lo mejor es tomar en infusión o cocimiento. Pero la industria farmacéutica nos condicionó un poquito que el remedio a los resfríos tiene que ser, o para la tos, tiene que ser un jarabe. Entonces, podemos hacer jarabe sin ningún problema, es bastante fácil hacerlo. Aquí viene la receta. Después, el jueves, para cuando estamos solamente en preparados, en diferentes tipos de preparados, lo vamos a volver a ver. Entonces, hay dos recetas que después también no se urgen, sino ahora no alcanzan a anotarlo, porque como siempre, después tal cual le voy a mandar la presentación. Entonces, preparan una infusión bien concentrado, o sea, no la cantidad que usamos para una agüita, sino como 3 veces más fuerte, 3, 4 veces más fuerte, y si lo hacen más fuerte tampoco, ningún problema. Y eligen la hierba que tengan a mano, que sean descongestionantes. Entonces puede ser, por ejemplo, hierba del paño, puede ser radal, puede ser malva, puede ser anís, puede ser hinojo, puede ser borraja, o sea, y hay más plantas, yo no alcanzo a nombrar todos, pero hay hartas plantas que sirven para la tos. Entonces preparan por lo menos unos 700 cc de infusión. O aquí, como el radal dije que necesita hervor, entonces primero hierven el agua con el radal, con las hojas trituradas del radal, después apagan el fuego y agregan las otras plantas que tengan y lo tapan y lo dejan enfriar un poquito. Y ahí después lo cuelan y estrujan bien la hierba, porque acuérdense, a la hierba seca entra agua dentro de la hierba y al estrujar entonces yo aprieto ese líquido otra vez para afuera y ese líquido está mucho más concentrado que el líquido que rodeó las hojas. Después miden, y ahí sí necesitan pesa, miden, no, perdón, no pesa, sino un medidor más o menos exacto, o lo pueden hacer con pesa también, que son 530 gramos, toman de esa infusión que prepararon. Lo ponen en un lechero y agregan 1 kilo de azúcar. Ahí el kilo de azúcar, compran simplemente el kilo y vierten toda esa bolsa a los 530 cc de la infusión. Y se disuelve, vuelven a calentar un poquito con el fuego bien, bien bajito, hasta que todo el azúcar se haya disuelto. Y después lo dejan enfriar un poquito y se envasan y ya tienen listo, tienen hecho el jarabe. Tiene que ser, normalmente no es, uno puede jugar con los volúmenes, con el peso, no es tan complicado si uno no obedece exactamente a las cantidades que dicen la receta en general, pero ahí para el jarabe tiene que ser 530 cc de líquido con 1 kilo de azúcar, porque esa cantidad de líquido con esa cantidad de azúcar hace que sea conservado y el jarabe le dura 1 año. Entonces, pero tiene que ser esa cantidad. Tiene que ser azúcar, no puede ser endulzante. Ya viene, ya viene. Entonces, la duración es 1 año, pero eso, tiene que ser ese kilo de azúcar con ese más o menos medio litro. 530 es un poquito más que medio litro de la infusión.
Entonces ahí el azúcar es saborizante porque obviamente endulza y mucho, pero también es conservante. Es la misma idea como una mermelada bien hecha, una mermelada con un buen punto, no se echa a perder nunca. Si no tienen paciencia y no hacen el punto bien, entonces la mermelada se echa a perder y cría hongos. Entonces ahí con el jarabe es lo mismo. Si usan más agua, porque no lo quieren tan dulce, entonces el azúcar no es conservante, no alcanza a conservar y tendrían que consumir ese jarabe lo más antes posible. Pero como es más o menos, la cantidad es 1 kilo de azúcar y 530 de líquido, eso le da un poco más que 1 litro, da como 1 litro 200 de jarabe, entonces es una cantidad grande. Entonces, si dura el año, en el año lo pueden consumir o lo pueden repartir también entre la familia, ningún problema, pero digamos eso, como es una cantidad grande, también necesita que me dure el año. La dosis después es para adultos y niños sobre 12 años, es 1 cuchara sopera y puede ser 4 o 5 veces al día, incluso un poco más, porque los ingredientes, como no tienen contraindicaciones, entonces incluso esos son plantas que pueden tomar más que 5 veces al día. Para niños de 5 a 12 años es también 1 cuchara sopera, puede ser también 4 o 5 veces al día, o puede ser un poco menos también. Y niños chicos, entonces ahí sí tomamos cucharas chicas, pero también 4 o 5 veces al día, o sea, puede ser hasta cada 2 o 3 horas. Depende también de la tos, o sea, si es mucha la tos, en la mañana, a mediodía, en la noche es suficiente, y si es una tos muy fuerte, entonces ahí puede ser cada 2 horas, y generalmente la tos va a durar 1 semana, entonces incluso si lo tomamos 8 veces al día, si lo tomamos cada 2 horas, como no lo vamos a tomar generalmente más que 4 o 5 días, y de ahí se supone que la tos se calmó, entonces igual todavía no vamos a tener que tener miedo de tener efecto adverso. Salvo el azúcar es mucho azúcar, entonces obviamente no sirve para diabéticos. Algunas personas le puede causar un poco de acidez también porque el azúcar como que va fermentando, y algunas personas con estómago muy sensible, mucho azúcar le puede causar acidez. Entonces, no quieren tomar tanto azúcar, por el motivo que sea, puede tomar o la infusión que preparamos antes, porque el cocimiento tiene las propiedades medicinales. Entonces toma media taza, como es bien concentrado, entonces toma media taza. Y en vez de utilizar azúcar, ahí viene la adelante, se puede utilizar miel para endulzar, pero ahí también no tengo información, y por el costo de la miel nunca he hecho pruebas cuánta miel tendría que echar para que me dure el jarabe varios meses o incluso el año, igual que el azúcar. Entonces, si endulzan con miel, la miel es muy favorable, es mucho mejor que el azúcar, porque la miel de por sí también tiene un efecto antiséptica, o sea, también me elimina bacterias y es antiinflamatoria, y además calma los nervios. Entonces, la miel de por sí es preferible antes del azúcar, pero la miel tampoco es para diabéticos. Luis tiene el micrófono abierto. Luis Ávila. ¿Ya? Tiene el micrófono abierto. ¿Estoy con el micrófono abierto?
Sí. Y lo mismo vale para el endulzante. El endulzante no tiene ningún efecto medicinal, solamente endulza, tampoco no tiene absolutamente ningún efecto conservante, así que si quieren endulzar con cualquier endulzante, el que sea, entonces también sería para el consumo inmediato. Preguntas. Profe, ¿uno le puede poner azúcar rubia, por ejemplo? Sí, también puede usar en vez de azúcar blanco, azúcar rubio, pero el azúcar rubio también es mucho más caro y no tiene otro efecto, digamos, medicinal. Entonces, mejor usar, si lo quieren, así un jarabe para que dure un año, entonces mejor usar el azúcar blanco. La otra. Profe, otra pregunta. Si yo, por ejemplo, quiero usarlo 5 días o 3 días que dura el jarabe cuando uno lo usa a diario, ¿puede ser menos de azúcar? Sí, sí, claro, claro. Ya, ya. Pero Gracias. eso, entonces, uso inmediato. O sea, esa inmensa cantidad de azúcar es solamente para que tenga una duración de un año. Una consulta, ¿el tussílago sirve para la tos? Sí, también sirve para la tos. Ya, Es que eso, gracias. aquí ahora no alcancé a nombrar todas las plantas porque son demasiado. Ya, gracias. Bien, y les tengo otra receta de jarabe para la tos y es a través de la tintura. O sea, con la primera receta lo hicimos a través del cocimiento e infusión según las plantas que voy a usar, pero también se puede usar con una tintura. ¿Se acuerdan? Una tintura es un extracto de hierba en alcohol. Entonces aquí, como lo voy a ingerir, tiene que ser alcohol potable. Entonces puedo usar, por ejemplo, hierba del paño, malva y 7 venas, o otra planta, si tengo otra planta, eso, si quiero usar tussílago, puedo agregar tussílago también, u otra planta, o sea, lo importante es que las plantas sean para la tos y sean descongestionantes. También puedo agregar menta, puedo agregar cualquier otra planta que yo sé que es para la tos. Entonces, preparo mi tintura con 400 cc de alcohol potable. El alcohol potable es los tragos que compro en supermercado, o sea, pisco, aguardiente, ron, vodka, todo eso, esos tipos de tragos. Los dejo macerar durante 1 o 2 semanas en un lugar tibio, porque eso, digamos, mientras se está haciendo la extracción, me interesa que tenga temperatura, porque entre más temperatura, hasta los 40 grados más o menos, entonces ahí la extracción se hace mucho mejor. Y después, cuando tengo preparado mi pintura, la tengo colada, la tengo estujada, la tengo guardada, entonces ahí disuelvo 1 kilo de azúcar en 530 cc de agua hervida. Ahora es solamente agua hervida, porque mis propiedades medicinales las tengo en la tintura, no la necesito tener en el agua como en la receta anterior. Entonces ahí también disuelvo, tengo, como es una cantidad grande de azúcar, entonces lo tengo que volver a calentar un poquito para que realmente todo el azúcar se haya disuelto, pero no es necesario hervirlo, solamente fijarse que sale y van nadando ahí en el líquido. Según la calidad de azúcar que compré, a lo mejor es necesario filtrar, pero normalmente no. O sea, al comienzo de repente me tocó azúcar que tenía como
cositas, pero últimamente, en los últimos años, siempre el azúcar estaba bien limpio y no era necesario filtrarlo. Y ahí a esa agua azucarada, casi almíbar, le agrego 120 cc, 120 mililitros, que es lo mismo, de la tintura que preparé previamente. Entonces ahí agrego las sustancias medicinales a través de la tintura, pero también se mezcla, digamos, con esa agua azucarada que no se echa a perder porque es conservada por la cantidad de azúcar. Entonces ahí tengo mi jarabe. Ese jarabe incluso es más protegido que el otro, porque como tiene tintura, el alcohol generalmente no se echa a perder nunca, y tengo el agua azucarada, que también es conservante. Entonces ese jarabe incluso es más seguro todavía, que no va a criar hongo, que no se va a echar a perder. Pero lo mismo no sirve para diabéticos, porque demasiado azúcar. Tampoco nos sirve para las personas que quieren hacer dieta, igual que la receta número 1 tampoco, porque lleva mucho azúcar y eso es mucha caloría. Entonces, la tintura lleva las propiedades medicinales, entonces igual pueden usar la tintura directamente. Entonces, como en todas las tinturas, se toman 15 a 20 gotas en un poco de agua tibia. O se preparan simplemente con la hierba, las infusiones, cada vez cuando uno lo necesita. Y lo mismo, la dosis es para niños mayores y para adultos es una cuchara sopera 4 o 5 veces al día, y para niños pequeños es una cuchara chica 4 o 5 veces al día. Incluso, vuelvo a insistir, como aquí en la receta dice hierba del paño, malva, 7 venas, que son 3 plantas que no tienen ninguna contraindicación. Entonces es muy segura y la pueden tomar cada 2 horas, entonces no hay ningún problema. Y ahí otra vez la duración, 1 año, porque la cantidad de azúcar es conservante. Entonces ahí también lo mismo. Pueden, pueden poner la tintura en agua y endulzar con miel, pero ahí es para el uso inmediato. No he probado nunca. Alguien me dijo que es un poco más que, no, un poco menos que azúcar. O sea, igual se necesitarían como 800 gramos de miel para 530 cc de agua. Pero eso, como le digo, no lo he hecho nunca y no sé si fermentaría, si se mantiene. Además, el costo del azúcar, bueno, últimamente no he comprado, dicen que todo se ha puesto más caro, pero más de 1.000 pesos no va a ser. Y 1 kilo de miel vale arriba de 4.000 pesos, entonces es harta la diferencia del costo también. No sé si tienen preguntas. Todo ok. Todo ok, fantástico. Entonces les traje incluso otra receta más, que es el jarabe paltomiel. Entonces ahí necesitamos un puesto de palta, o puede ser también medio puesto y media taza de hojas de palto. Y tomamos media taza de hoja de eucalipto, pueden ser también los cogollos, pero los cogollos son harto, disculpa, pueden ser también las cápsulas, pero las cápsulas son bastante difícil de picarlo. Tomamos media taza de hojas de menta, media taza de semilla, y ahí también tenemos miel. Entonces, si usamos el cuesco es duro, por lo tanto a ese lo tenemos que dar un hervor, o sea, 10 a 15 minutos en 1 litro de agua.
Y después, como las otras partes son más finas o son olorosas, entonces no hay que hervirlas, sino todas las partes olorosas se van con el vapor. Entonces, después de haber hervido el cuesco, apagamos el fuego y agregamos el resto de la hierba y lo dejamos 5 minutos más. Ah, perdón. Lo podemos dejar a fuego, pero a fuego de eso que casi se apaga. O sea, menos que el mínimo, sino uno damos la llave del gas como para el otro lado, como apagándolo, hasta que solamente se ve la corona así como de llamas. Y entonces eso, que sea fuego muy, muy lento, que incluso eso calienta solamente, pero no rompe, el agua no rompe a hervir, y la olla tiene que ser bien tapada, porque si no perdemos, por ejemplo, de la menta, perdemos todos esos olores. Después los colamos, lo dejamos enfriar un poquito y agregamos la miel. Ojalá la miel sea una miel semilíquida, no muy dura, porque si es muy dura, eventualmente incluso tenemos que hervir tenemos que volver a calentar, pero la miel, digamos que se calienta a más que 40, 50 grados, pierde algo de sus propiedades. Entonces la miel no hay que hervir nunca, solamente hay que mantener caliente para que se logre, o hay que picarla, cortarla si es muy dura, hay que hacerlo, digamos, en pedazos chicos para que se facilite de disolverse. Y después lo dejamos enfriar cuando la miel todo se haya disuelta y lo envasamos en frasco limpio, ojalá de vidrio, que lo esterilizamos así con agua recién hervida y lo dejamos escurrir para que los frascos adentro sean muy limpios y no permiten crecer bacterias. Pero igual, esa receta no tiene mucha duración, no tiene cantidades tan grandes de miel que sea conservante, porque inicialmente usamos 1 litro de agua, se consume un poquito porque lo dejamos hervir, pero igual sigue manteniéndose así como 800, 900 cc, y ahí media taza de miel no alcanza a ser conservante. Así que es para uso inmediato, ojalá conservarlo en el refrigerador o en un lugar fresco en la cocina, y así igual va a durar una semana sin mayor problema. En el refrigerador incluso puede durar 2 semanas. Igual que la otra receta, es para calmar la tos, para los resfríos y la bronquitis, porque la palta y los otros ingredientes son antitusivos, mucolíticos y expectorantes. Y la dosis es la misma para niños chicos, es 1 cuchara chica, 3 a 5 veces al día, y para niños grandes y adultos tomamos la cuchara sopera, también 3 a 5 veces al día. Y lo único, como ya lo mencioné al inicio, el palto, o sea, el cuesco más que nada, favorece también la menstruación, por eso el palto es contraindicado para mujeres embarazadas. Preguntas. Una consulta. ¿El cuesco de la palta se raya? Sí, sí, Ya. porque si fuesen entero, no van a salir las sustancias medicinales. Ya, gracias. Cuando está fresco, cuando está fresco el cuesco, no hay ningún problema en rallarlo. Seco después ya casi es imposible. Así que incluso si quieren el cuesco, pero en ese momento cuando comen la palta no lo necesitan, ráyanlo y sécanlo. Entonces ahí después lo pueden hervir. Puede ser fresco o seco, pero tienen que rallarlo cuando está fresco, porque seco es imposible.
Profe, una consulta. La miel, yo cuando está muy dura la pongo en el microondas que se derrita un poco. ¿Puede servir? Así, pero en vez de microondas le recomiendo mucho más en agua caliente. Y Ah, tampoco agua hervir, sino agua caliente y al último cambiar el agua un par de veces. Porque la miel tiene sustancias que son sensibles al calor y microondas igual es muy intenso y quizá me mata las vitaminas y algunas enzimas, alguna sustancia bioactiva que tiene la miel. ya. A baño María tampoco puede ser entonces. ¿Cómo? A baño María tampoco. O sea, no hervir, sino baño María así con agua caliente. Ya, ok. Gracias, profe. ¿Hay más preguntas? Bien, No. entonces vemos los vaos, que es otro método muy bueno para las vías respiratorias, porque con los vaos llego en forma directo a los bronquios y a los pulmones. Entonces también para vaos, los requerimientos de las plantas para usar tienen que ser aromáticas, porque las sustancias tienen que ir al vapor. Entonces las sustancias que son solubles en agua van a entrar al agua, pero no van a subir al vapor. Entonces, la malva, por ejemplo, no es olorosa. La hierba del paño no es olorosa. La siete venas no es olorosa. Entonces, ese tipo de planta no me sirve para vaos. O sea, tienen que ser plantas olorosas y después vamos a ver algunas. Ojalá también las propiedades sean antivirales y antisépticas, porque así me limpian los bronquios de por dentro y me eliminan los virus o las bacterias que me causan problemas. Y ojalá también sean antiinflamatorios. Como dije anteriormente, cualquier tejido que está enfermo, que está con problemas, se inflama automáticamente. Entonces, si los vapores me ayudan a desinflamar, entonces también voy a sentir ese alivio de poder respirar mejor. Entonces los vaos también generalmente se hacen en forma correcta en la medicina popular, o sea, se prepara un cocimiento con 2 o 3 cucharas del vegetal para 1 litro de agua recién hervida, y luego se inhala durante varios minutos mientras el vapor se desprende. Bueno, se puede hacer cocimiento o se puede hacer solamente infusión. O sea, puedo echar, por ejemplo, las plantas en mi agua fría y en la olla y lo voy calentando hasta que apenas rompe. Entonces ahí tiene 100 grados, entonces ahí lo saco de la cocina y lo pongo y así como se veía en la foto anterior, entonces ahí inhalo los vapores. O si tengo plantas que desprenden con mucha facilidad el olor, entonces simplemente pongo mi tiesto, pongo la hierba y dejo caer el litro de agua recién hervida y ahí también el vapor se desprende y se lleva toda la sustancia olorosa. Entonces inhalo varios minutos, eso quiere decir unos 5 o 10 minutos, y después ojalá no exponerse al frío, sino mantenerse abrigado en un espacio calentito, porque si salgo al aire frío, entonces ese es como raspar las vías respiratorias y en vez de hacerme bien, se pueden contraer los bronquios y me pueden hacer más problemas todavía con inflamaciones o problemas de respiración. Entonces, una de las mejores plantas para eso es el eucalipto.
porque es muy antibacteriano, incluso es antiviral, es muy expectorante, calma la tos y también aumenta la irrigación sanguínea, y donde fluye más sangre también se va desinfectando, se va reparando el tejido dañado. Entonces eso, el efecto es eso, digamos, es para la tos, la bronquitis, y incluso para el reumatismo, porque calma la tos. En reumatismo obviamente son después cataplasmas, son pomadas, son aceite, y no, no vaos. Los vaos son para la vía respiratoria. El aceite esencial no hay que usar en niños chicos y en embarazadas, porque es muy fuerte, es demasiado fuerte, y puede causar problemas respiratorios. Y ni menos aplicar directamente en la nariz. Entonces, ojo también con el mentolatum. El mentolatum tiene eucalipto y tiene menta. Los dos aceites esenciales, o sea, los dos aromas en concentraciones muy altas, causan problemas respiratorios y pueden causar en niños chicos menores de 2 años incluso un paro respiratorio. Así que hay que tener mucho cuidado, y por ejemplo el mentolatum nunca ponerlo directamente en la nariz o por debajo de la nariz, sino siempre en el pecho, en la espalda, pero no directamente en la nariz. Y el eucalipto, tomándolo, no tanto como vaos, pero si se ingiere como, como planta, como agüita, entonces incluso activa el hígado y puede reducir el efecto de otro medicamento. El tomillo también muy bueno, porque es muy broncodilatador, entonces muy bueno para catarro, bronquitis, amigdalitis, resfrío, etcétera. Y obviamente también como se usa como condimento, también es para malestares digestivos, pero ahora como estamos en el capítulo de la vía respiratoria, entonces me voy a quedar con eso. El tomillo es lo mismo como tomino y chascudo, de repente son variedades, pero son de la misma familia. También del tomillo hay un tomillo anual, que es el que más se encuentra aquí en Chile, que crece como en verano solamente, pero hay también otro tipo de tomillo que son pequeños arbustos, que son perennes, pero tienen los mismos efectos medicinales. La menta, también ampliamente conocida y muy usada en los resfríos, entonces eso, porque por una parte, fantástico para las vías, el sistema digestivo, pero también muy, muy bueno como expectorante y como antiséptico, o sea, me elimina bacterias, y me tonifica un poquito, o sea, me da energía, pero también la menta, igual que lo que ya mencioné en el eucalipto, ah, el aceite esencial puro o muy concentrado no hay que usar cerca de la nariz en niños menores de 2 años, porque puede causar un paro respiratorio. Lamentablemente no hay teoría. En Alemania hay como 4 casos reportados de niños que se asfixiaron porque las mamás le aplicaron aceite esencial de menta directamente en la nariz. Entonces eso, digamos, le daba ese espasmo de la glotis. La glotis son unos músculos que tienen que ver, que están alrededor de la vía respiratoria, entonces se contrayeron, cerraron el paso del aire, y por eso el bebé se asfixió. Entonces, ahora por suerte en el mentolatum, que no está en una concentración muy alta, pero tiene aceite esencial de eucalipto y de menta, ahora dice que no hay que aplicarlo directamente en la nariz. Hace como 10 años atrás todavía no decía nada, pero ya como 4 o 5 años que está esa advertencia, y es importante. O sea, 1000 veces no va a pasar nada, pero una vez puede pasar.
La menta también, más que nada cuando uno lo toma, pero como hace fluir la bilis, entonces acuérdense que eso también automáticamente está contraindicado para personas que tienen cálculos biliares grandes. Y un dato que no sale en todos los libros, tampoco no sé si realmente es así, pero en algunos libros sale que la menta reduce el flujo de la leche. O sea, incluso cuando mamá quieren dejar de amamantar, pueden ayudarse con menta. Pero eso, digamos, parece no funciona siempre. ah, pero eso puede ser que sea así, así que también un dato que de repente hay que tomar en cuenta y puede reducir el flujo de la leche. Y el romero también vimos que es un activante por excelencia y también es muy antiséptico, pero eso tonifica y puede dispertar, así que también hay que tener cuidado. Y embarazadas también, porque como tonifica, energiza, entonces puede provocar contracciones del útero. La manzanilla que es nuestro comodín, que es la reina de las plantas medicinales, es antiinflamatoria, entonces me ayuda en ese sentido. Es cicatrizante, entonces también me ayuda a subsanar el tejido dañado. Es antiséptica y neutraliza toxina de bacterias. Entonces, por ejemplo, la manzanilla es casi milagrosa cuando tienen sinusitis. Por experiencia personal, le puedo recomendar hacer vaos cuando tienen sinusitis con manzanilla y romero. Un puñado de manzanilla, un puñado de hoja de romero, el litro de agua recién hervida y hacer vaos 10-15 minutos. Incluso hace correr toda esa flema, todo eso moco de una sinusitis y trae alivio casi instantáneo. Así que realmente es súper recomendable. Y en general también en cualquier tipo de bronquitis, de tos, vaos con manzanilla, con cualquier otra hierba, muy bueno. Incluso es un poco antimicótico, lo que generalmente no aplica mucho en resfrío, porque ahí son bacterias y virus, pero no hongo, o sea, antimicótico quiere decir contra hongos. Y además me estimula el sistema inmunológico, entonces también un efecto muy bueno, porque igual nuestra defensa tiene que seguir trabajando para eliminar el resto de los virus, el resto de las bacterias y toda la toxina y desechos que me produce ese problema. Entonces eso, la manzanilla es universal, siempre se puede usar y lo bueno es que no tiene, generalmente no tiene contraindicaciones. Y el pino también es dentro de las plantas mucolíticas y olorosa, entonces también me sirve muy bien para vaos, pero es un poco fuerte y el pino no todas las personas lo toleran muy bien. Algunas personas le es demasiado fuerte. Y ahí quiero decir también, ojo con los asmáticos. Los asmáticos muchas veces los vaos, o sea, mucha humedad, le provoca una crisis asmática o olores muy fuertes le causan una crisis asmática. Entonces, los asmáticos tienen que tener mucho cuidado y probar con mucho cuidado que no les pasa nada en los bronquios, que no se inflaman más, que no les catille una crisis asmática para hacer vaos. Quizá los otros métodos son mejores para los asmáticos. Preguntas sobre los vaos. Una consulta, cuando uno tiene sinusitis, por ejemplo, prolongado, no sé, por 4 o 5 días, ¿cuánto recomienda usted que uno se pueda hacer ese vaho? ¿Una vez a la semana o cada? El tiempo ¿Verdad? más que nada. Los vaos, qué bueno que me lo dice porque a veces paso tan rápido que se me olvidan decir esas cosas.
es muy importante. Los vaos se pueden hacer 1 a 2 veces al día. Lo que uno tiene que fijarse es eso, de no exponerse después por lo menos, ojalá 1 hora, pero por lo menos media hora, no exponerse al aire frío, o sea, mantenerse adentro, mantenerse abrigada y protegido. Eso, pero puede ser 1 o 2 veces en el día y puede ser varios días seguidos hasta que uno siente alivio y ojalá 1 o 2 días más. Porque uno a veces ya con 1 o 2 veces siente alivio, pero todavía se mantienen muchas bacterias dentro de las cavidades o dentro de las vías respiratorias. Entonces, por eso siempre es bueno tratar 1 o 2 días más para realmente eliminar la mayor parte de las bacterias. La idea de las sustancias aromáticas también funciona a través de la piel. Así como las sustancias aromáticas van al vapor y entran al pulmón y actúan así en forma directa, esas mismas sustancias aromáticas también penetran por la piel en pocos minutos. O sea, en 10-15 minutos pasaron la barrera de la piel, están ya en el flujo sanguíneo y llegan donde tienen que llegar, o sea, a los bronquios en ese caso. Entonces, por eso significan las cataplasmas o significan, funcionan también esas almohadillas. Entonces, las almohadillas, como son cojincitos, entonces, por ejemplo, usan pura hierba, las mismas que servían también para los vaos, lo pueden colocar en un saquito, pero ahí tienen que ser secas. O sea, en el vao pueden usar planta seca o planta fresca, da lo mismo. Mientras tiene olor, el método funciona. Para hacer una almohadilla o un saquito o un cojín medicinal, tiene que ser material seco, porque como dentro del cojín está encerrado, si está fresco se va a descomponer y en 1 o 2 días va a criar hongo y ya no va a ser medicinal. Entonces por eso tiene que ser material seco. Así que podemos usar menta, eucalipto, romero, manzanilla, anís, hinojo, cualquiera de las plantas, el tomillo también muy bueno, cualquiera de las plantas aromáticas que mencionamos aquí. Y también es muy bueno, muy conveniente colocar semillas, porque las hojas, las plantas, entregan la propiedad medicinal a través de sus olores, de sus aromas. Y las semillas entregan la capacidad de guardar el calor, porque lo mejor es los saquitos, siempre es súper agradable y mejora el efecto cuando el saquito está un poco calentado, porque al calentar se calienta también la piel, se abren los poros y los aceites esenciales, las sustancias aromáticas, pueden penetrar más rápido y más profundo. Pero las plantas no guardan el calor. Entonces por eso la mezcla de semilla con planta es lo mejor. Generalmente lo que venden aquí en comercio son puros saquitos con semilla, entonces ayudan a través del calor, pero no ayudan a través de sustancias medicinales. Así que la combinación es lejos lo mejor. Entonces agregamos el material vegetal seco en una bolsita de género. Puede ser varios tipos de género, pero ojalá sea de fibra natural, como algodón, como lino, como seda, y ojalá con lo menos adorno posible. O sea, de repente no demasiado floreado, no demasiado con tinta, porque de repente esa tinta también se puede desprender y me puede causar un poco de alergia en la piel. Y linaza, avena, trigo, arroz,
cualquier semilla, agrego a gusto. Eso me da un poco de peso al cojín. Eso también así se amolda mejor al cuerpo, a la parte donde lo voy a colocar. Y eso, digamos, principalmente el efecto de la semilla es que van a guardar el calor. Y ahí después se aplica en el pecho o en la espalda, hace respirar más profundo, mejora la respiración a través de la nariz. Como son descongestionantes, despeja las vías respiratorias, y como son antivirales, desinfectantes, etcétera, entonces también me desinfecta las vías respiratorias. La duración es mientras tenga olor, o sea, mientras percibo algún perfume de las plantas, entonces todavía va a tener aceites esenciales, por lo tanto todavía va a tener efecto medicinal. Entonces, generalmente esos van a durar 2 a 3 semanas. También si me lo aplico varias veces, si me lo aplico calentando, entonces la piel va a sudar, se va a humedecer un poco el cojín. Entonces, igual si lo aplico con frecuencia, de todas maneras, después de 3 semanas más o menos, es conveniente cambiar el contenido. Y en raras ocasiones puede haber reacciones alérgicas a una de las hierbas de la mezcla. Por eso también recomiendo no hacer mezcla así como de 20 hierbas, sino de 3, 4 hierbas, porque si soy alérgica, entonces de 3 o 4 hierbas yo puedo averiguar contra cuál hierba soy alérgica y dejar esa afuera. Pero si tengo una mezcla de 20 hierbas, es súper difícil averiguar contra cuál soy alérgica, o tengo que hacer 20 test de alergia en mi piel, lo que describí antes, entonces es harto más difícil. Y la misma lógica funciona aplicar una pomada en vez de aplicar el cojín. Entonces preparo una pomada con mi sustancia aromática. Entonces desde la pomada las sustancias siguen su camino y también penetran por la piel y llegan a mis bronquios y a los pulmones. Entonces ahí lo mismo, puedo usar esa misma hierba aromática, tengo que ver lo que tengo a mano, lo que quiero lograr, contra cuál soy alérgica. Los asmáticos siempre tienen que velar que no les cause una crisis asmática. A propósito también, a los asmáticos es mejor aplicar el producto en la espalda, no en el pecho, porque el pecho es más cerca a la nariz y a través de la nariz generalmente los olores pueden provocar una crisis asmática. En la espalda el olor llega menos intenso, pero sí penetra también por la piel y llega donde tiene que llegar, pero hay menos probabilidad de causar alguna complicación al asmático. Entonces eso, las cantidades son 4 cucharas soperas. Aquí los dividí en 4 hierbas. Si tienen 3 hierbas, pueden tomar 2 cucharas de una hierba y una de la otra. Si tienen 5 hierbas, toman un poco no tan colmadas las cucharas soperas. Así más o menos la cantidad de 4 cucharas soperas en 150 gramos de vaselina sólida y 50 mililitros o 50 gramos de vaselina líquida. Se mezcla vaselina sólida con vaselina líquida porque igual la sólida es bastante espesa. Entonces, para ablandarla un poquito, entonces por eso la diluyo con vaselina líquida. Entonces, pongo la hierba con la vaselina en un tarro metálico que puedo cerrar bien, porque si no lo cierran bien, los aceites esenciales se fugan, se van. Entonces, lo dejo hervir a fuego muy lento, o sea que está bien caliente. No puedo meter el dedo, tiene que ser
bien caliente, la vaselina todo derretida, y así lo dejo durante 1 hora. Y en esa hora, por el calor, todas las sustancias aromáticas se arrancan de la planta, salen de la planta porque son volátiles, o sea, no pueden hacer otra cosa, tienen que salir, pero como tengo un frasco bien tapado y el calor tampoco no es al máximo, sino así que se mantiene bien caliente, así como 60, 80 grados, pero no hierve, entonces todas las sustancias aromáticas quedan atrapadas en la vaselina. Y al final lo tengo que colar, lo puedo envasar en frasquitos de pomada, y entonces después cuando aplico esa pomada en la espalda o en el pecho, entonces la sustancia aromática sigue en su camino, va a quedar con un olor bien parecido al mentolatum, o sea, si uso anís hinojo, entonces también noto ese olor, pero es súper aromático, o sea, no tiene nada que envidiar al mentolatum, pero lo puedo hacer bastante más barato y bastante más efectivo en mi casa. Y ahí lo aplico las veces que sea necesario. Preguntas. En una oportunidad yo le escuché a usted que la mejor semilla para hacer estos saquitos era el cuesco de la, ¿cómo se llaman estas? La Cerezas. No, cerezas. Ah, la Cuando cereza. se mantiene más el calor, dura más, digamos, en el fondo que los otros tipos de semillas. Me Sí, recordé cuando estaba hablando sobre el saquito. correcto. Es un método de la medicina tradicional popular de Alemania. Ellos guardan los cuescos de cereza, ah, lo limpian bien, lo secan, lo limpian de todos los restitos de la cereza y después lo colocan en saquitos, y en invierno am, y lo ponen, lo usan más para el reumatismo, pero también ningún problema, pueden mezclarlo con plantas pectorales y usarlo como cojincito pectoral. Así que para la próxima temporada de la cereza, les recomiendo mucho consumir la cereza porque son súper buenas, pero guardar los cuerpos y hacer saquito con eso. El La saquito, cereza, perdón, ¿dónde mejor se calienta? ¿Cómo y dónde se calientan los saquitos? los saquitos se pueden colocar en microondas, eso sí, pero controlar bien el microondas para no sobrecalentar demasiado, no quemarse. Pueden calentarlo sobre la estufa o cerca de la estufa. También pueden ponerlo en el cuerpo y poner un guatero encima. O incluso también pueden, si están cocinando, entonces pueden colocarlo en la tapa de la olla donde están cocinando y permitir que se caliente de esa forma. Siempre tienen que pensar que entre más lo dejan al aire libre, calentando, más aceites esenciales se van a arrancar. Porque los aceites esenciales, eso, cuando se calienta, ellos se van. Simplemente se elevan, salen de la planta y se van al ambiente, al aire. Así que yo encuentro una forma muy fácil y muy efectivo poner el saquito a temperatura ambiental, o sea, sin calentarlo, y simplemente poner un poquito encima. Rosario tiene el micrófono abierto. Rosario Urbina tiene el micrófono abierto. Entonces, la forma de calentar tienen varios, pero la forma que a mí más me agrada es ponerlo así nomás en el cuerpo
Y al último, el cuerpo también calienta a 37 grados, porque eso es nuestra temperatura corporal, y ahí también se van los aceites esenciales, salen de saquito. Todavía la Rosani tiene el micrófono abierto. Yo de aquí no lo puedo, realmente no lo puedo. ¿Otra pregunta? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Otra pregunta? Entonces vamos finalizando las últimas plantas, que son las plantas que bajan la fiebre. La fiebre en el primer momento o temperatura un poco elevada, no hay que combatir desde el primer momento, porque la fiebre, tenemos fiebre porque esa indica al sistema inmunológico que algo está pasando y el sistema inmunológico tiene que empezar a trabajar. El sistema inmunológico no se activa en 5 minutos. Demora un día porque tiene que formar glóbulos blancos y todo eso, entonces demora un momento para realmente empezar a funcionar bien. Entonces, por eso el cuerpo, a través de la fiebre, indica a todos los órganos que tienen que ver con la formación de glóbulos blancos que por favor que echen a andar la maquinaria. Así que por eso tener un poco de temperatura elevada, hasta 37,5, 38 grados, no es peligroso y no hay que reprimirlo a todo costo. La fiebre más alta, de repente incluso ya la misma temperatura ya elimina algunas bacterias y algunos virus, entonces también tiene su razón de ser y su utilidad. Pero si la fiebre persiste durante varios días o si la fiebre es muy, muy alta, entonces ahí sí tenemos que trabajar y tenemos que bajar esa fiebre. Y ahí también tenemos una planta chilena, una planta autóctona, que es el natre, que es una super planta para bajar la fiebre alta, más que nada. Se usan hojas y tallos. Por una parte baja la fiebre, por otra parte incluso también sirve para dolor de cabeza, más que nada ese tipo de dolor de cabeza que es como sofocante, así que es como con calor. Entonces la infusión es la receta base, una cuchara de té del vegetal semicolmada, no, perdón, una cuchara sopera para 1 litro de agua recién hervida o una cuchara chica por taza. Y ahí se toman, bueno, según la fiebre, 3 tazas en el día o a lo mejor incluso puede ser menos. Y también se pueden hacer lavados intestinales si hay una fiebre muy, muy alta, ya con más arriba de 41 grados, algo así que ya hay peligro de delirio. Entonces ahí se puede hacer lavado intestinal. El natre también de repente puede bajar la presión, así que es contraindicado para personas que tienen la presión muy baja. El natre, ahí dice, eso lo saqué del libro del Ministerio de Salud, dice 3 tazas al día, pero obviamente no es una dosis fija. Yo más bien recomendaría tomar o dar al paciente media taza y mirar, observarlo media hora para ver cómo evoluciona el paciente, porque el natre baja la fiebre, pero no la controla. Y si sobre dosifico,
entonces incluso me puede bajar a menos de 37 grados. Entonces por eso yo creo que es más recomendable. Además, el natre, como dice el dicho, es más amargo que el natre. El natre es asquerosamente amargo, incluso es un amargo que se queda bastante tiempo en la boca. Entonces tomar una taza incluso ya puede ser un desafío para el paciente. Así que mejor necesitamos ver, ver cómo evoluciona el paciente y así después seguir dando si fuese necesario. Después otra planta que también es sudorífico y por eso baja la fiebre, pero que es mucho más suave que el natre. O sea, el natre es para causas severas y el sauco y el tilo, que viene a continuación, es para cosas más suaves. Incluso también sauco. Ahí otra vez se le abrió el micrófono a alguien. A ver, ¿dónde está? Entonces, eso, son sudoríficos. Eso también a través del sudor refresca un poquito. En una primera instancia, incluso puede elevar un poco más la temperatura, pero después hace sudar y ahí después refresca. Entonces tiene esa como ambigüedad que por una parte me ayuda a estimular el sistema inmunológico porque me eleva un poco la temperatura para sudar, pero después a través del sudor me refresca. Entonces el sauco también a través de otros mecanismos ayuda mucho en resfrío, porque también modera la secreción bronquial, o sea, es expectorante, como que protege también los bronquios, eso se llama como balsámico, como que va abrigando, como es un bálsamo para los bronquios irritados. También es diurético, como ya lo mencionamos, eso es muy favorable para depurar, para eliminar los virus muertos y todos los desechos que se producen. Ayuda a bajar la fiebre, pero también al inicio ayuda a estimular el sistema inmunológico. Por seguridad, se recomienda no administrar durante el embarazo y la lactancia, pero es por falta de conocimiento y no por dato concreto que puede hacer algún daño a embarazadas o a lactantes. Y el tilo tiene propiedades muy parecidas al sauco, también se usan las flores y las hojas de la misma flor. O sea, no es la hoja del árbol, sino después creo que viene otra foto, sí. Es la hoja propia de la flor. Entonces, también los efectos del tilo son para usarlo en estados gripales, con fiebre, también alivia la tos, y los malestares de gripe, de todos esos virus de las vías respiratorias, y también es muy bueno para los nervios, entonces también sirve para la ansiedad, el nerviosismo, el insomnio, y también es un poco diurético, entonces también ayuda en retención de líquido. Y también tiene un sabor y un olor muy agradable, igual que el sauco, así que también es muy bueno para niños, porque el sabor es muy agradable. Y lo único, el tilo, como también es muy tranquilizante para el sistema nervioso, entonces no hay que mezclar medicamentos de farmacia que calman o que causan un poco de, que son somníferos, que causan sueño con el tilo, porque va a reforzar el efecto, entonces va a empeorar.
como mencionamos, uy, hay alguien que micrófono abierto. Ah, Sí, no se escucha mucho, profe, por lo mismo. sí, estaba tratando, pero alguien parece, el que dice Redmi 9T, toca el teléfono, parece activa el micrófono. Ahora otra vez. Bien. Bien, entonces eso, faltan otras plantas que ahora no alcancé con el tiempo, como el tucílago que nombramos antes, como la rosa mosqueta también es muy, muy recomendable para estados gripales, para resfrío, porque la rosa mosqueta aporta vitamina C. ¿Se acuerdan de la clase pasada? La vitamina C es primordial para el sistema inmunológico y planta que tomemos, igual el sistema inmunológico tiene que luchar contra la infección. O sea, sin sistema inmunológico funcionando, no vamos a lograr grandes efectos o grandes alivios en un resfrío. Entonces, las plantas mucolíticas, por ejemplo, nos ayudan mucho porque limpian, alivian mucho los síntomas, pero en el fondo el que tiene que eliminar el causante, que es el virus, entonces eso sigue siendo el sistema inmunológico. Entonces todas las frutas también, por eso las limonadas son tan buenas, o las naranjadas, no necesariamente tiene que ser limón, pero son un aporte, uno de líquido y otro de vitamina C. Así que eso, digamos, lo mejor que uno puede hacer es, cuando uno está resfriado, tomar mucho líquido y consumir ese líquido, ojalá en forma de limonada, en forma de agüita, en forma endulzar con miel, por ejemplo, porque la miel en sí también apoya mucho, ayuda mucho. Entonces eso, digamos, hay varios frentes que uno puede activar para salir rápidamente del resfrío. A otra planta también, sí, en el fondo esa debería incorporar en la presentación, es el toronjil. El toronjil también es antiviral, entonces el toronjil lo puedo tomar como agüita y también como tiene olor, lo puedo hacer en vaos, puedo colocar en una cataplasma, en un cojincito, eso, porque es muy antiviral. ¿Tienen preguntas? No, todo bien. Bien. Ya, entonces el jueves tenemos la clase de los preparados, entonces en parte una repetición y más que nada una profundización, porque otra vez voy a repetir cuándo consumir la planta entera, cómo usar la planta entera, o sea, un poco porque uno a veces se queda pegado en una forma de tomar la planta. Y como hemos visto ahora con el sistema respiratorio, tienen tantas formas de ayudarse con plantas. O sea, la pueden tomar, pueden hacer cataplasma, pueden hacer vaos, pueden hacer un cojincito, pueden hacer una pomada. Entonces, y siempre van a lograr lo mismo, digamos, de despejar las plantas, pero por ejemplo, personas que trabajan, entonces de repente no pueden prepararse agüita, pero de repente disimuladamente ponerse un cojincito debajo de la ropa y pueden andar todo el día con el cojincito, entonces todo el tiempo tienen esa sustancia aromática
que le va a penetrar por el pecho, van a llegar a los pulmones y le van a despejar. Y no importa, no es necesario tomar todo en forma de agüita o de jarabe, si a alguien no le gusta el sabor, pero sí como jarabe, como es dulce, entonces sí lo acepta, como un niño chico, por ejemplo, entonces ya se puede dar como jarabe. O personas ancianas de repente no sienten sed y le cuesta mucho tomar agüita, entonces más concentrado pueden tomarlo en forma de tintura o pueden usar el cojincito, así incluso no tienen que tomar líquido y así. Entonces uno tiene que analizar siempre cuál es mi problema de salud, cuál es mi realidad, cuáles son mis plantas que tengo a mano y cuál es el método, el mejor método que me ayuda en el momento, o puedo usar también diferentes métodos. O sea, dormir con el cojín y en el día tomarme agüita. Y ninguno es mejor que el otro. Cada uno quizá tiene su momento donde es más adecuado. Bien, no sé si le llené la cabeza demasiado con información, pero por eso también repetimos y volvemos a dar ejemplos. Espero que no aburrirlo con eso, pero eso en el fondo es maravilloso, las diferentes herramientas que tenemos, las diferentes opciones que podemos tener y hay que atreverse nomás, hay que empezar a hacerlo y después uno ya automáticamente ve que sí, que uno puede hacerlo de una forma o de otra. Profe, mientras más información nos da, mejor porque más aprendemos. Esa es la idea, esa es la idea. Sí, pues esa es la idea. Sí. Es que no sé si ya lo repetí 4 o 5 veces y No, mejor. se puso otra vez la misma lecera. No, para nada. Bien, No importa. Mejor Ya. mayor información. ¿Cierto? Ya. Más se nos graba. Sí, eso. Es mejor, sí. De acuerdo. Ya. Bueno, si me repito demasiadas veces, usted me dice nomás, ya, profe, ya lo explicó 3 veces, así que suficiente. No hay ningún problema. No, pero es mejor, profe, porque se nos olvida Sí. igual, así que nos recuerda. Ya, Sí. perfecto. Profe, está muy bien explicado toda su información, que alcanza, todo lo podemos entender claro.